algo que siempre, y que yo ahora que venía de camino, yo ponía en mi corazón es que Él lo vale todo, Él vale todos los sacrificios que podamos hacer. Y realmente la enseñanza o la mini plenaria que iba a compartir con ustedes es acerca de la voluntad de Dios. Recordemos que, bueno, si ustedes leen en Santiago, habla acerca de dos tipos de mentalidad o dos tipos de sabiduría, que es la terrenal y diabólica y la que es espiritual, ¿verdad? Entonces, si me pueden ir acompañando, porque quiero primero compartirles, bueno, podemos ir buscando Santiago, está Santiago y, ok, Santiago capítulo 1, y voy a empezar a leer del versículo número 1. El 2, perdón. Habla acerca de lo que es la sabiduría que viene de Dios. Y leo para ustedes el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, la prueba produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete toda su obra. ¿Ok? Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Cuando yo inicié con la mini enseñanza, la palabra voluntad significa la capacidad del ser humano en decidir con libertad lo que desea hacer. Entonces, la palabra voluntad quiere decir, en el buen italiano, cuando la gente usa la frase de lo hago porque me da la gana o lo hago porque yo quiero, ese es como un sinónimo de voluntad. Aquí el tema es que en Santiago, el primer capítulo habla acerca de la sabiduría de Dios. Habla acerca de que nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar, buscar, procurar esa sabiduría de Dios. O sea, realmente usted tiene que disponerse todas las mañanas y decir, hoy deseo buscar la sabiduría de Dios. Sí, amén, así es. Usted no puede llegar y decir en la calle que me levanté, me bañé y me vestí, me fui al trabajo y que no me vestí de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Vas a actuar como les comentaba ahora acerca de la sabiduría contraria, la sabiduría terrenal, la sabiduría que es problemas, pleitos, contiendas, la sabiduría que es de celos, la sabiduría que no es la que el Señor quiere que realmente manejemos o que andemos en ese tema, en ese tipo de sabiduría. Si me puede ir acompañando por favor también a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 11 al 16. 1 Corintios. Ajá, 2, capítulo 2, 11 al 16. ¿Ok? Amén. 11, 16. Ay, sí, 2 Corintios, Dios mío. 1 Corintios. Oh, 1 Corintios, capítulo 2, del 11 al 16. Perdón. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios ya nos ha dado. 13. De lo cual también hablamos, pero no con las palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, E mayúscula, que explican cuáles son las cosas espirituales y con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, que son del Espíritu de Dios, porque para eso es una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, amén.
esta porción yo la busqué en varias traducciones y realmente yo podía ver cómo la palabra voluntad es la que el Señor quiere trabajar con nosotros. O sea, si el Señor no trabaja con nosotros la voluntad, no servimos, no le amamos, no le buscamos, no oramos, no ayunamos. Porque el ser humano ya por default no quiere buscar de Dios. El ser humano quiere dormir más, el ser humano quiere comer más, el ser humano quiere vaguear más, pero no está tan diligentemente en la búsqueda de tener la mente de Cristo. La palabra de Dios habla en el número 12, que habla que hemos recibido un espíritu diferente. Es un espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Realmente la voluntad tiene que ir de la mano con la alianza del Espíritu Santo. Tú no puedes pretender decir que vas a actuar con una voluntad espiritual, una voluntad por la mente de Cristo, si vos dejas al Espíritu Santo tirado ahí, que Él, como no lo tengo aquí físicamente y no lo puedo tocar, hemos a veces cometido el error de decir, Él no está. Y en muchas oportunidades el Espíritu Santo está ahí como diciéndote el forro del examen o cómo actuar en esa situación, y lo hemos dejado afuera. Porque pensamos que como Él es una persona, sí, todo bien, Dios no lo bendiga. Entonces, realmente cuando la palabra de Dios habla que este mundo se maneja por ese sistema, es lo opuesto a lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere, como el día de hoy estamos en ayuno y oración, realmente, yo no sé a ustedes cómo les fue, pero a veces pasa, como lo decía Josué ayer, yo nada más no comí y no pasa nada, pero yo digo, voy a ayunar y se levantan las tripas, suena todo el estómago, me da dolor de cabeza, me da dolor de cuerpo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere hacerlo. Porque tenemos que ser diligentes en nosotros tomar ese dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente. Y me encanta porque en la porción número 16, habla de porque quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí la palabra reafirma que ya la tenemos. Hay dos tipos de verdades. Hay una cosa cuando le dicen a usted puede hacer ese examen y sacar 100, pero hay otras personas que te dicen, si usted estudia suficiente va a sacar el 100, pero qué diferente es cuando una persona que usted lo ama, una persona que usted lo conoce, le reafirma, como lo dice la palabra, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. O sea, ya no es algo que va a pasar, sino que ya la tenemos. ¿Ok? Importante acá, como les quiero sacar como esas palabras guías. Usted no puede pretender aprender a escuchar la voluntad de Dios cuando usted no invierte tiempo con Dios. Si usted no invierte tiempo y si usted no se hace una guía de oración, si usted no se hace una guía de enseñanzas, de palabras, que usted lleva un devocional, usted no puede escuchar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la palabra. Entonces, si usted no se enfoca, y recordemos que yo he escuchado que hay personas que dicen que la palabra de Dios es complicada o que no se entiende fácil. Créanme que el Espíritu Santo va a estar ahí a la par suya, abriendo su entendimiento, poniéndole esa iluminación, y usted lo va a aprender a captar. Porque Él es uno de los más interesados en que usted y yo vivamos en la palabra, ¿verdad? Ok, vamos a Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 6. Ok, voy a leer, es que esta versión me gusta más, pero voy a leer. Bueno, Romanos del 12 al 1 al 6. Ok. Así que hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ok, en estos dos versículos se podría cerrar todo realmente. El Señor nos pone que nosotros somos ese altar
somos esa ofrenda, somos ese sacrificio. Y realmente aquí la palabra de Dios habla que nosotros vamos a comprobar. Una cosa es que usted le cuenten, y otra cosa es que usted lo compruebe. Vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En muchas oportunidades hemos pensado o hemos pretendido aconsejar a Dios en base a lo que yo, Mónica, puedo querer, o a lo que Mami pueda querer, o a lo que Mari puede querer, o Luker o Chico quieran querer. Y en muchas ocasiones no son malas cosas, pero recordemos que hay solo una voluntad. No hay dos voluntades, no hay cuatro voluntades, y es como cuando el Señor habla acerca de un solo plan. No hay 1000 planes. A veces yo escuchaba la frase cuando dice, no, es que seguramente yo meto las patas y el Señor tiene otro plan para mí. Entonces, si fuese eso verdad, yo estaría anulando lo que dice acá, que Él habla de una voluntad buena, agradable y perfecta. No hay varias voluntades, no hay varios caminos, solo hay una voluntad, ¿ok? Entonces, voy a leer con ustedes el versículo 3. Por la gracia que me es dada, digno a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, o sea, aquí habla acerca de que tenemos que ser pensantes, ¿verdad? Piense de sí con sensatez. Una persona sensata es una persona sabia, no es una persona como, ¿verdad?, puesta al camino, como dice, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Porque así es como un cuerpo, hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos algún de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si ustedes leen todos los siguientes dones, la palabra dice que lo usen para la exhortación de la iglesia. Esa es una de las líneas de oración por la que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que yo voy a ser suficientemente capaz para hacer la iglesia de Cristo. Yo ocupo y todos ocupamos lo que el Señor ha sembrado en cada uno. Pero lo importante aquí es importante que ustedes sepan que hay una voluntad, número uno, que el Señor quiere que conozcamos esa voluntad, ¿okay? Que esa voluntad es agradable, es perfecta y es buena. Pero también la palabra de Dios nos menciona que nosotros tenemos que anhelar buscar esa voluntad. No podemos decir que me la van a inyectar o que me tomo una pastilla de voluntad y que mañana ya, ¿verdad?, ando toda llena de voluntad. La palabra en Romanos 12 habla que somos un sacrificio. O sea, sacrifiquemos realmente. Y solo usted sacrifica y cede algo cuando usted realmente lo anhela buscar. Aquí está Mami, aquí está Luque y todos los que son mamás y papás, ¿verdad? Y yo creo que si usted ve que su hijo tiene hambre y que no ha comido nada en todo el rato y le dice usted, hey, téngame un poco una empanada o téngame un pedazo de pan, y usted sabe que el hijo suyo no ha comido nada, ¿verdad? Usted no va a decir, ay, no, ¿sabe qué? Usted no comió. ¿Y por qué no comió? Usted va a dar lo mejor para su hijo. Así es el Señor con nosotros. Él anhela que busquemos esa voluntad, que caminemos en ese propósito para que podamos realmente llevar a cabo ese plan por el cual Él ya nos había diseñado, el cual ya Él nos había dado. Entonces, en Romanos 12, sí, interesante, habla, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en oración. Otro tip que les quiero compartir es que la voluntad de Dios está en su palabra, ¿verdad? Pero también recordemos que la oración es como nosotros nos relacionamos con el Padre, es hablar con el Padre. Si tú no tienes la confianza en ir hacia el Padre a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la tarde, en el baño, en el cuarto, en la cocina, si tú no desarrollas esa habilidad de oración, de comunicación con el Padre, tú no vas a poder conocer esa mente de Cristo, ¿ok? No puedes ver lo que el Señor te tiene que dar a vos cuando vos invertís tiempo en Él. Vamos a Mateo, Mateo 15. Mateo 15, versículo 19. Ok, al inicio yo les comentaba acerca de la sabiduría terrenal, ¿verdad? La sabiduría diabólica, que el Señor también tiene ese sinónimo. Y en el 19 habla acerca de algo muy importante.
Recordemos que el corazón no solamente el corazón forma corazón de 14, no que le puede salir la paz. Sí. No es el 14 de febrero corazón, ¿me entiendes? La mente de Cristo, el corazón, o sea, realmente es donde de ahí salen todos los pensamientos. ¿Ok? El versículo número 19, leo para ustedes. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, el comer sin lavarse, bueno, es otra parte. Pero aquí lo importante que les quiero decir es que si no tenemos una voluntad conforme al corazón de Dios, a la mente de Cristo, todo lo que va a salir de nosotros no va a ser de edificación. Y como ustedes lo leen en Romanos 12, cuando hablábamos de la palabra, cuando habla acerca de la edificación de la iglesia, ustedes no van a ser esas piezas que el Señor quiere que todos seamos realmente para la edificación, la exhortación de la iglesia. Recordemos algo importante: la voluntad de Dios es algo de todos los días. No se trata solamente un domingo en la iglesia, se trata solamente en una reunión o una vigilia. Realmente la guía de oración, una parte importante de hoy, es que podamos realmente optar por esa voluntad de Dios para nuestra vida. Que podamos realmente anhelar buscar esa voluntad. Que podamos realmente levantarnos todos los días y decir, ¿sabes qué? Antes de desayunar, ocupo saber qué es lo que el Señor quiere para hoy. Porque todos los días no son iguales. Ni todas las cosas que vayamos a pasar van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, a modo de conclusión, digamos, de esta primera parte, para poder orar, yo quiero que cerremos los ojitos un toque, que pongamos nuestra mano en el corazón, en la mente, en la parte de nuestro pensamiento, para que el Señor realmente opere de una manera como solo Él lo sabe hacer, de una manera sobrenatural en nuestras emociones, que nuestras emociones puedan ser gobernadas por Él, que realmente nuestra manera de pensar pueda cambiar, que la mente de Cristo pueda estar realmente en nuestro corazón, en nuestro anhelo. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que tu voluntad, Señor, es perfecta, agradable, que es buena, Señor, que no hay nada fuera de tu voluntad que no sea para bendecirnos, para también, Señor, pasarnos por esas partes complicadas, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes control de todas las cosas, sabiendo que no entraremos a una prueba o no entraremos a algo difícil, Señor, si no estás de nuestro lado, Señor. Hoy oro, Padre, para que podamos realmente, Señor, esta mente de Cristo, esos pensamientos, Señor, lo que tú has ya diseñado para nosotras, Señor. Yo oro, Señor, para que la mente sea renovada, para que no nos podamos acostumbrar a este mundo, Señor, que podamos renovar nuestro entendimiento, que todos los días oremos por esos frutos, Señor, oremos por esa sabiduría espiritual, esa sabiduría del cielo, Señor, que puedas ayudarnos, Señor, a guiarnos, a tomar esas decisiones correctas, Señor, que podamos anhelar seguir tu voluntad, Señor, que tú puedas poner en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón tu voluntad, Señor.